Guatemala, 1944. Las dictaduras bananeras de otros. Pero entonces la historia dio un giro en medio de esa revolución democrática. Emergió una figura clave, Jacobo Arbenz, un hombre joven, un soldado y un ciudadano, que no solo ayudó a derrocar el viejo régimen, sino que se convirtió en el candidato de la esperanza, ganando la presidencia con una victoria aplastante. Pero Arbenz no tenía un plan que iba mucho más allá de la política. Quería una transformación total. Su objetivo no era solo modernizar Guatemala, sino darle el golpe de gracia al sistema feudal y a la dependencia económica. Su arma principal, la reforma agraria, la Ley 900, una medida que buscaba devolver la tierra a miles de campesinos y, de paso, directamente al gran coloso del norte. La primavera democrática. Después del terror, la revolución de octubre de 1944 no fue solo un cambio de guardia, fue el amanecer de una nueva era. El primer gran triunfo fue el fin de años de regímenes autoritarios, abriendo por fin las puertas a una etapa verdaderamente democrática. Por un momento Guatemala se unió. La revolución del 20 de octubre logró lo impensable, unir temporalmente a sectores sociales muy distintos, desde trabajadores hasta élites y una fracción reformista del propio ejército. Su objetivo común era simple: libertad, justicia y dignidad. El país se dedicó a construir los cimientos de una nueva nación. En 1945 se impulsó una nueva constitución que por primera vez promovía derechos laborales y sociales. Se crearon instituciones vitales como el Código de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, protegiendo a la clase obrera y campesina. Los cambios fueron tan profundos que el gobierno del Dr. Juan José Arévalo logró algo histórico: la primera transición democrática y pacífica entre presidentes electos. En 1951 llegó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Él no solo prometió continuar la revolución, sino profundizarla. Su plan era ambicioso: fomentar la modernización económica y alcanzar la independencia nacional, eliminando la dependencia del capital extranjero. El contragolpe, los intereses afectados. La primavera de la revolución era hermosa, sí, pero fue corta. ¿Por qué? Porque la dignidad de un pueblo es la pérdida económica de otro. Las reformas de Arbenz, pensadas para la gran mayoría, fueron vistas como una amenaza existencial por una minoría poderosa. Los sectores conservadores y la vieja oligarquía guatemalteca sintieron que estaban perdiendo sus privilegios y su reacción fue inmediata y furiosa. El Código de Trabajo, que protegía a obreros y campesinos, fue atacado por la élite, que llegó a decir que la jornada de 8 horas y el pago por días de descanso simplemente fomentaba la vagancia y arruinaría a los patronos. La creación del Seguro Social provocó una insólita rebelión. Los médicos de la época, temiendo la pérdida de su clientela privada, se opusieron rotundamente, y desde el púlpito parte del clero y de la derecha se unieron en un solo coro. Tildaron estas reformas sociales de comunismo y de una amenaza directa al orden tradicional. Las elecciones y el legado de la primavera. Vimos cómo la ambición de un país por la soberanía se estrelló contra los intereses más poderosos del mundo. Pero antes de dejar atrás la historia de Jacob Arbenz y la revolución, es crucial entender por qué esta década sigue siendo tan importante. En primer lugar, su dinamismo social fue único. Piensen en la unión temporal de clases sociales distintas. En 1944, trabajadores, estudiantes y la élite progresista, todos unidos por la democracia, fue un raro momento en la historia donde la búsqueda de dignidad superó, aunque fuera brevemente, a los intereses supuestos. Además, la participación del ejército y el movimiento revolucionario fue clave. Y seamos honestos, algo muy poco común en la historia de América Latina. Esta efervescencia hizo que la Revolución de Octubre marcara un efecto de la lucha por la justicia social que inspiró a otros países en la región. En este contexto, el coronel Arbenz se convirtió en un símbolo ideal de independencia económica frente al imperio extranjero, y el apoyo regional fue palpable.
El templo reconocimiento de México al nuevo gobierno mostró una solidaridad democrática que desafiaba a los poderes hegemónicos, pero al punto más fascinante es su selección estructural. Derrocamiento, exilio y repatriación. En nuestro episodio anterior, la primavera de Guatemala estaba en su apogeo. El coronel Arbenz había impulsado la audaz reforma agraria desafiando a la élite local y al gigante estadounidense, la United Fruit Company. Pero todo imperio responde a una afrenta y hoy exploraremos el clímax de esa confrontación. Con su renuncia forzada, el fin violento de un sueño, pero la historia no es solo lo que termina, sino lo que se siembra. ¿Qué nos dejó esta breve primavera? Un legado de dignidad que incluso bajo el exilio y la persecución se niega a morir. Lo que vivimos en esos 10 años fue el despertar de una nación. Por primera vez se buscó una verdadera democracia y participación popular en las decisiones nacionales. La población dejó de ser pasiva, empezó a tener conciencia de sus derechos y a exigir justicia social. Y la audacia del plan de Arbenz, la reforma agraria, no fue un capricho. Buscaba distribuir la tierra y mejorar la vida de una población campesina, la columna vertebral de Guatemala. Un grupo que apoyó masivamente las medidas del gobierno de Arbenz. Él promovió un ideal simple pero revolucionario: independencia económica y justicia social. El costo de la confrontación. La ambición de transformar a Guatemala tuvo un costo. La polarización que buscó unir a la nación en 1944 y terminó en 1954. La revolución generó una fuerte división entre liberales, conservadores y facciones militares opuestas. En el fondo, la élite y las grandes terratenientes se opusieron ferozmente a la reforma agraria, temiendo perder sus privilegios. La invasión y la tragedia personal. Se anularon las leyes y se devolvieron las tierras a los grandes terratenientes. La represión posterior fue violenta, con la persecución y el exilio de miles de líderes sociales y también partidarios del gobierno. La tragedia personal de Jacobo Arbenz fue un símbolo de la derrota nacional. Fue humillado, perseguido y también fue obligado al exilio junto con su familia. Los medios internacionales lo presentaron como un traidor y también un comunista, y vivió años de aislamiento en el extranjero. Cerramos la historia del coronel de la primavera con la amarga verdad de la derrota, pero la revolución de octubre nos dejó las lecciones históricas que siguen resonando. Primero, la fractura social, esa unión temporal de distintos sectores. En 1944 terminó rompiéndose Guatemala. Se convierte en un doloroso ejemplo de cómo los conflictos políticos pueden fracturar una nación, cuando los intereses de la oligarquía y la capital extrajeron pesan más que la voluntad popular. Segundo, la Guerra Fría en el patio trasero. La intervención fue una estrategia pura y dura para proteger intereses económicos, no democráticos. Los documentos desclasificados los confirman. La United Fruit Company presionó directamente al gobierno de Estados Unidos para intervenir. ¿Por qué? Porque la reforma agraria fue la primera gran política en Guatemala que intentó cambiar la estructura feudal del país y fue vista en el extranjero como una amenaza directa al capitalismo estadounidense. La primavera democrática. Después del terror, la revolución de octubre de 1944 no fue solo un cambio de guardia, fue el amanecer de una nueva era. El primer gran triunfo fue el fin de años de regímenes autoritarios, abriendo por fin las puertas a una etapa verdaderamente democrática. Por un momento Guatemala se unió. La revolución del 20 de octubre logró lo impensable: unir temporalmente a sectores sociales muy distintos, desde trabajadores hasta élites y una fracción reformista del propio ejército. Su objetivo común era simple: libertad, justicia y dignidad. El país se dedicó a construir los cimientos de una nueva nación. En 1945 se impulsó una nueva constitución que por primera vez promovía derechos laborales y sociales. Se crearon instituciones vitales como el Código de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, protegiendo a la clase obrera y campesina. Los cambios fueron tan profundos que el gobierno del Dr. Juan José Arévalo logró algo histórico: la primera transición democrática y pacífica.
entre presidentes electos. En 1951 llegó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Él no solo prometió continuar la revolución, sino profundizarla. Su plan era ambicioso: fomentar la modernización económica y alcanzar la independencia nacional, eliminando la dependencia del capital extranjero.